¿Qué es la implantación o implementación de una plataforma LAMP? ¿O a qué hace referencia a esto? ¿Qué es LAMP? Dice, LAMP es una plataforma de software que permite publicar aplicaciones web dinámicas desarrolladas con el lenguaje de programación PHP. ¿Sale? El término LAMP deriva de los componentes que integra dicha plataforma, los cuales se muestran en la siguiente figura. LAMP proviene por sus siglas de... Ay, caraima, perdón. Bueno, les decía otra vez, LAMP es una plataforma de software que permite publicar aplicaciones web dinámicas. ¿Se refiere con dinámicas? ¿Cuál es la diferencia entre dinámico y estático? Que las aplicaciones dinámicas o aplicaciones web dinámicas tienen interacción con el usuario o el usuario tiene interacción con ellas. ¿Sale? Que elige algo, que guarda algo, que pues de alguna manera puede interactuar con ellas a través de un combo list, de un combo box, etcétera. ¿Sale? Estas aplicaciones web por lo regular son desarrolladas con un lenguaje de programación PHP. El término LAMP entonces dice deriva de los componentes que integran dicha plataforma, los cuales se muestran en la siguiente figura. Y vean ustedes, LAMP proviene de Linux, la L de Linux, la A de Apache, la M de MySQL y la P de PHP. ¿Sale? Linux es, bueno, obviamente pues es el servidor. ¿Sale? Apache es el servidor web. ¿Sale? MySQL, bueno, es el manejador de la base de datos y PHP es el lenguaje de programación que te permite hacer consultas y demás a una base de datos. Y bueno, que programa también, con el que programas también el envío y recepción de metadatos entre una página y otra que forman parte de la misma aplicación web. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, sería L de Linux, A de Apache, M de MySQL y P de PHP. Nosotros hasta ahorita, ¿qué hemos visto ya? Nosotros ya bueno, pues ya conocemos un poco más de Linux, ya tenemos mucha referencia sobre Apache, lo que es Apache, ya lo instalamos, ya vimos cómo nosotros, ya cómo corre una aplicación sobre esto. Ya instalamos MariaDB, que es el clon de MySQL, e incluso ya hicimos una, ¿cómo se llama? La estructura de una base de datos. Bueno, no completa, obviamente, pero sí dimos de alta una base de datos, sí dimos de alta una tabla dentro de la base de datos, e incluso declaramos los campos de la tabla, ¿no? Y ahora lo que nos resta es ver cómo se hace, cómo se instala el paquete de PHP. Ahora, ¿qué puedo hacer con LAMP? Fíjense, ¿qué puedo hacer con LAMP? ¿Sale? Porque si alguien te dice en tu trabajo o en alguna situación ya de producción, ya en la vida real, oye, ¿conoces alguna plataforma LAMP? Sí, claro, o sea, tengo Linux, conozco Apache, conozco MySQL y conozco PHP. Dice, como ya lo mencionamos anteriormente, con LAMP puedes publicar aplicaciones web desarrolladas con PHP. Es importante señalar que existe una gran cantidad de aplicaciones desarrolladas con este lenguaje y algunas de ellas, perdón, gozan de una gran aceptación. Algunas de las más populares son, no sé si conozcan Moodle. Por acá Josué sí estuvo trabajando, me parece, con un servidor en la plataforma Moodle. Moodle es un LMS, o sea, es un Learning Management System o sistema administrador del aprendizaje. De hecho, aquí te dice, es una plataforma para el aprendizaje en línea que tiene una gran aceptación en instituciones educativas de todos los niveles. Sale Moodle hasta hace o sea, hasta hace un año, yo creo. Yo creo que por defecto, la plataforma que se utilizaba en muchas instituciones de nivel público y privado, o más bien de medios públicos y privados, este, para su aprendizaje en línea. Ahora ya ha cambiado. ¿Y quién ha acaparado perdón, el mercado? Pues lo ha acaparado más Google, ¿no? Pero bueno, Moodle le compite para a Blackboard, por ejemplo, ¿no? Que también es otro LMS. Pero nada más que Moodle es de software libre. Joomla.
No sé si alguien conozca qué es Joomla. Dice, al igual que WordPress, es un manejador de contenidos que se utiliza por lo general para la publicación de portales web en forma simple. Joomla es una herramienta que nos permite crear portales web o sitios web sin necesariamente tener que saber programar, pero este Joomla está basado en LAMP, o sea, en Linux, Apache, MySQL y PHP. WordPress también está basado en una programación PHP. Tienes un manejador de contenidos que se utiliza ampliamente para la publicación. No, aquí dice de blogs, pero ya no solamente de blogs, o sea, WordPress ya ha evolucionado tanto que incluso puedes hacer tu tienda en línea con WordPress, ¿no? Utilizando themes. Los temas lo que son es plantillas mediante las cuales tú ya no tienes que programar todo, sino que arrastras los diferentes objetos que te ofrece esa plantilla y ya puedes crear de una manera muy, muy rápida, muy expedita, un sitio web completamente funcional, ¿no? Como les digo, de una tienda online. Puedes crear un sistema de reservaciones online también. Puedes crear a lo mejor incluso hasta, perdón, una página de contenido general, o sea, completamente un sitio de una empresa completamente en WordPress, ¿no? Anteriormente estaba solamente diseñado para blogs, pero ahora ya con esto de los temas está diversificado muchísimo. Entonces, bueno, no sé si quede completamente claro, pero LAMP, insisto, haz de cuenta que es la plataforma, el núcleo, ¿sale? El corazón de todos estos sistemas y de muchos más, ¿no? Eh, yo me atrevería a preguntar en este momento si ustedes ya han visto algo de tecnologías web, de programación de tecnologías web, jovencitos, Java, PHP, JavaScript, HTML, ¿todavía no? Hola, ¿sí o no? Bueno, de Josué. No, sí, tú ya viste, Josué, claro que sí, tú ya lo debiste. Bueno, sale pues, de los demás, si no lo han visto, no hay ningún problema, poquito a poquito, lo van a ir, viendo. Pero qué bueno que están con un servidor y que estamos viendo esta parte para que en un momento dado ustedes también puedan, adquirir este conocimiento de qué es LAMP. Digo, no vamos el curso no lo amerita y no va por ese camino de estar viendo qué es LAMP o sea, vamos, más bien de estar programando aplicaciones LAMP, pero sí mínimo darte el contexto general de que en Linux tú puedes tener tu plataforma LAMP. Y para esto, bueno, pues les pido que por favor vamos a iniciar una sesión de nuestro CentOS Linux. Permítanme un segundito. Están viendo aquí mi máquina virtual de CentOS. Mande. ¿Alguien está compartiéndolo con nosotros? Ok, dice ya se ve la máquina. Gracias, Gustavo. Y lo que vamos a hacer ahorita nosotros es ver si es que nosotros ya tenemos instalado PHP y todo este rollo. ¿Sale? Primero vamos a meternos como nuestro este, usuario administrador, como ya lo hemos venido haciendo. Y bueno, vamos a ver cuáles son eh, nuestros servicios que debemos de tener activos. Por ejemplo, Linux, bueno, o sea, para que se complete la plataforma LAMP. Linux, pues es obvio que sí lo tenemos, ¿no? Porque lo estamos corriendo. Después, Apache, bueno, vamos a ver con sudo systemctl status es HTTPD.
HTTPD. Recordemos que el servicio Apache es el servidor HTTP, ¿sale? Entonces vamos a conocer el estatus en el que se encuentra nuestro servicio HTTPD en este caso y, perdón, y el systemctl, bueno, pues es la herramienta que nos lo permite. ¿Y por qué pongo sudo? Pues porque recordemos que yo soy un usuario administrador, más no soy root, ¿vale? Doy un enter, me pide mi contraseña. Y aquí me dice que el servidor Apache HTTP Server, bueno, perdón, el servicio de Apache HTTP Server está activo y está corriendo, ¿sale? O sea, no es que esté alarmado, está completamente bien, por eso de hecho está en verde, porque si no estaría, insisto, alarmado y ahí te presenta un colorcito como naranjita o algo así. ¿Vale? Entonces quiere decir que está bien y que está escuchando por el puerto, fíjese, aquí te dice, está corriendo y está escuchando por el puerto 80. Quiere decir esto que el puerto que utiliza para el tráfico de, de solicitudes y demás es el puerto 80, ¿sale? Hasta aquí estamos, entonces, ya tenemos la L y la A también de Apache. ¿Vale? O sea, tenemos Linux y tenemos Apache porque está corriendo. Debemos de ver si es que también está corriendo MariaDB. Pues vamos a hacerlo. Vamos a poner también sudo systemctl status MySQL. MySQL. Y aquí te dice MariaDB 10.3 Database Server está activo y está corriendo, ¿sale? Entonces también tienes la M de LAMP, ¿sale? La M de LAMP. Lo único que nos haría falta entonces pues es la P de PHP, ¿sale? Entonces, como ustedes pueden ver, este servidor ya casi está listo para que pueda contener aplicaciones web, ¿cómo se dice esto? Dinámicas, ¿sale? Es decir, que puedan tener una base de datos perfectamente montada, que pudieran tener aquí un servicio, una aplicación web totalmente funcional. Lo hacen, lo pueden hacer con esto, ¿sale? No es como, digo, para quienes han estado conmigo en una cuestión de aplicación de programación de aplicaciones móviles, no es como poner el XAMPP o WAMP o Easy PHP, no es igual. Aquí cada una de las cosas la tienes que instalar desde cero. Cada uno de los servicios los tienes que tener desde cero. Pero ya los vimos. Ahorita te digo, ya vimos que está corriendo Apache, ya vimos que está corriendo MariaDB o MySQL, pues, que es el clon de MariaDB, ¿sale? Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es simplemente terminar la instalación de LAMP con PHP. Eso fue lo que les había comentado que íbamos nosotros a hacer. Y en este momento lo vamos a hacer. ¿Cómo nosotros podemos instalar PHP? A ver, alguien que me recuerde para empezar, ¿cuál es la herramienta que nosotros, y eso lo mencioné ahorita que Damo me estaba preguntando acerca de lo que va a venir en el examen, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para la administración de paquetes? No solamente para la instalación, sino también para la desinstalación o para la actualización de paquetes. ¿Cuál es la herramienta que CentOS nos ofrece para la instalación de paquetes? Jovencitos. Muchísimas gracias, Magali. Sí, exactamente. Es DNF. DNF es la aplicación, o más bien la herramienta que nos permite instalar un paquete. En este caso, el paquete que vamos a instalar es PHP. Y lo vamos a hacer a través de la siguiente sentencia. Sudo DNF install, porque lo que vamos a hacer es instalar, y vamos a decirle que queremos que instale PHP como lenguaje, que instale PHP como lenguaje y aparte que instale el controlador de las, perdón, de las interrupciones que va a hacer
mi lenguaje hacia MySQL. Entonces tengo que instalar también PHP-medio MySQL nodo, ¿sale? Que instale un nodo para MySQL. Otra vez, ¿qué es lo que voy a instalar? ¿Cuáles son los paquetes que necesito instalar? PHP como lenguaje y también este controlador, este pequeño controlador que me va a hacer las veces de una conexión entre el lenguaje PHP y mi manejador de base de datos, que en este caso es de tipo MySQL. Por eso el paquete es MySQL ND de un node o nodos, ¿sale? O interrupciones o llamadas, como quieran ustedes nombrarlo, ¿sale? Pero al final de cuentas es este paquete, ¿sale? Es PHP-medio MySQL ND, ¿sale? ND. Lo vamos a dar Enter. Y te dice que ya revisó los repositorios y encontró 7 paquetes, de los cuales en su descarga pesan 7.2 megas y un tamaño ya instalado es de 26 megas. Te dice, ¿estás de acuerdo en instalarlo? Pues vamos a decirle que sí. Y empieza a hacer la descarga y la instalación. Aquí, antes de continuar, cabe señalar que por eso es muy recomendable que nosotros tengamos una instalación mínima de CentOS Linux, bueno, de Linux, el que quieran, pero es muy recomendable tener una instalación mínima de Linux. ¿Por qué? Porque es una instalación limpia y tú ya le vas anexando los módulos que necesitas o los paquetes que necesitas. Por ejemplo, si nosotros este servidor no lo fuéramos a hacer un servidor web, pues no le instalas Apache, ni le instalas MySQL, ni le instalas PHP, porque no los necesitas y no haces más cargado tu servidor. ¿Me explico? Ahorita, por ejemplo, este servidor tiene corriendo Apache, tiene corriendo MySQL y ahorita ya va a tener corriendo PHP, ¿sale? Cosa que si no los necesitara, pues, o sea, esa memoria me la puedo ahorrar. No así las instalaciones completas, porque las instalaciones completas con incluso GUI te traen todo. Y ahí ya tú tienes que decidir cuáles son los servicios que vas a pagar y cuáles son los servicios que vas a dejar corriendo. Los recursos obviamente que se te solicitan son mayores. Un CentOS Linux con GUI no lo puedes correr en una máquina que tiene un giga de memoria RAM asignado. O sea, necesitarías tener una máquina más potente. Entonces, por eso es recomendable, como ustedes lo pueden ver, tener una instalación mínima y de ahí personalizarlo. A ver, este servidor, ¿para qué me va a servir? Ah, pues me va a servir para aplicaciones web. Ah, pues le instalo todo esto, el AMP completito, ¿sale? O, ok, mi servidor no me va a servir para eso, mi servidor es para archivos, para la compartición de archivos. Ah, ok, pues entonces le instalo FTP y no le instalo todo esto. O no es cierto, no va a ser para eso. Mi servidor va a ser para el puritito manejador de bases de datos. Ah, bueno, pues nada más le instalo, en este caso, por ejemplo, MariaDB. ¿Sale? ¿Me explico? No le instalo todo, pues. Y por eso es bien recomendable tener una instalación limpia, o sea, básica. Y ya de ahí tú partes para todo lo que quieras. Bueno, ya instalamos esto. ¿Y ahora qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a inicializar el servicio. Primero, perdón, vamos a reiniciar, perdón, el servicio de Apache, porque si no, no va a tomar efecto los cambios. Y vas a decir, oye, pero ¿por qué el Apache? Ah, pues porque Apache es el servidor que da soporte a las aplicaciones web. Y como en este caso, o sea, acabamos de hacer una modificación sobre uno de los servicios, o en este caso sobre uno de los paquetes, más bien, perdón, que es PHP, necesariamente se requiere que reiniciemos el servicio HTTP. Bueno, entonces, ¿cómo lo reiniciamos? Pues con sudo systemctl espacio restart espacio httpd. Recordemos que D es de daemon, ¿sale? Daemon,
daemon, HTTPD. Damos un enter y nos dice que acaba de ser reiniciado el servicio. Ahora, para hacer ya nada más por último la prueba, vamos a hacer la prueba de que esto en realidad esté corriendo bien. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través de un archivo que nos va a estar mostrando la información que tenemos de PHP, la información del paquete de PHP que acabamos de instalar. Otra vez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un archivo que nos muestre la configuración o la información del paquete PHP que acabamos de instalar apenas hace unos minutos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través de lo siguiente. Vamos a crear un VI, vamos a dar de alta un VI, o bueno, un editor de texto VI, y vamos a crear el siguiente archivo en la dirección var www.html. Recordemos que para el servidor Apache, todo lo que esté en HTML es lo que se va a publicar en la web. Otra vez, para el caso del servidor Apache basado en CentOS, todo lo que se publique en la página, en la carpeta HTML, es lo que va a estar publicado en la web, es lo que va a ser visible para aquellos usuarios que ingresan a mi servidor. ¿Sale? Entonces, otra vez, ¿dónde se encuentra esta página, esta carpeta HTML? Se encuentra en www, que a su vez se encuentra en la carpeta var del sistema de archivos de CentOS. Y el archivo que vamos a crear es info.php. Info.php. Como somos administradores, pues nos lo va a permitir crear. ¿Sale? Si nosotros fuéramos un usuario estándar, no nos lo permitiría crear, pero como somos un usuario administrador, sí lo permite. ¿Sale? Ok, ya estamos creando el archivo. Está vacío, sí. ¿Sale? Porque apenas lo estamos creando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues dar una I de insert. Tecleamos la tecla I, pues, valga la redundancia, de insert. Y lo único que vamos a poner es lo siguiente. Símbolo de menor que, y luego seguido del símbolo de interrogación, y luego PHP para indicarle a mi archivo que de ahí en más esto es un script de PHP, ¿vale? Así inician de hecho todos los scripts de PHP. Símbolo de menor que, símbolo de interrogación y las letras PHP. ¿Y qué es lo que yo quiero que me muestre este archivo? Pues la información de PHP. Y eso lo hago a través de invocar la función PHP info. La función PHP info. Y como va a haber un paso de parámetros porque me va a estar mostrando una información, abro y cierro mis paréntesis. Y recordemos, si es que no lo saben, pero bueno, y si no lo saben, lo aprendemos en este momento, que toda sentencia de PHP termina con un punto y coma. Toda sentencia de PHP termina con un punto y coma. ¿Sale? Entonces, para resumir, la primera sentencia o la primera línea que ustedes están viendo me indica, o más bien le indica a mi compilador de mi lenguaje PHP que esto es un script de PHP, ¿sale? Que esto que se está poniendo ahí es un script de PHP. Y la segunda línea es una función ya predefinida por PHP o por el lenguaje PHP, que lo que hace es que me imprime en pantalla o me manda a pantalla la información de la versión del paquete de PHP que acabo de instalar hace unos minutos. ¿Sale? Y les decía, recordemos que como hay un paso de parámetros, abrimos y cerramos paréntesis y finalmente cerramos toda la sentencia con un punto y coma. Así de fácil. No vamos a hacer otra cosa más que esto. ¿Sale? Hacemos un escape o tecleamos un escape, 2 puntos, recordemos eso, W para guardar, Q para quitar, 2 puntos, bueno, escape, 2 puntos, W para guardar, Q para quitar y Enter.
¿Qué dicen? Oh, no puede ser. A ver. Escape, dos puntos, WQ y con el símbolo de admiración que cierra. Te dice que no lo puedes hacer. A ver, bueno, ok. Vamos a hacer un control Z de aquí, porque me parece que vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo mismo, el VI, pero con un sudo. A ver si nos lo permite. Sudo, VI, var, www, HTML, info.php. Sudo, VI, diagonal var, diagonal www, diagonal html, diagonal info.php. ¿Sale? Ahora vamos a hacer esto. Ahora sí, vamos a ver. Es lo mismo, vamos a hacer lo mismo exactamente. PHP. Y aquí PHP info. Punto y coma. phpinfo.com. Escape. Dos puntos, WQ. Ahora sí. Ok, bueno, era nada más con sudo, discúlpenme. Era agregar el sudo. Discúlpenme. Sudo, espacio VI, espacio diagonal var, diagonal www, diagonal HTML, diagonal info.php. Vamos a ver si está correcto. Hacemos un cat sobre var, www, HTML, info.php. Y ahí está. ¿Sale? Ahí está. Cat, recordemos que lo que hace es nos muestra el archivo, el contenido de un archivo de texto plano. Como en este caso info.php es de texto plano, pues nos lo está mostrando. Ok, bueno, entonces ahora sí, vamos a través de un navegador web, vamos a visualizar si es que nuestro archivo está funcionando correctamente, si nuestra página está funcionando correctamente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero voy a dejar de presentar esto y voy a presentar mi pantalla completa para que ustedes lo puedan ver. Y aquí voy a hacer lo siguiente, dice, estás presentando tu pantalla completa. Y aquí lo que voy a hacer, recordemos a ver, aquí vemos, cuál es el IP la IP de mi servidor. Aquí lo puedo hacer, IPADDR. La IP es la 192.168.100.150, ¿vale? Entonces aquí voy a poner mi navegador 192.168.100.150, diagonal info.php, que es el archivo que acabo de crear, diagonal info.php. Y aquí me dice que PHP sí está instalado. ¿Ya vieron? La versión de PHP que tengo instalado es la 7.2.24. El sistema fíjate, es un Linux, ¿ya vieron? Es Linux. Aquí dice localhost, local domain, que es el nombre de dominio que se le dio desde que lo instalamos. Nunca hemos, nunca hemos cambiado ese servidor, ese nombre de dominio. Ok, desde que lo instalamos se quedó como localhost, local domain. Aquí te dice qué clase de servidor tienes. Fue creado, ok, CentOS, o la versión esta fue creado en
octubre 22 del 2019. Y bueno, aquí te dicen dónde se encuentra instalado el PHP INI, que es en el directorio etc. Te dice cuál es el archivo de configuración que está cargado, que es PHP INI, etcétera. ¿Sale? Aquí ustedes pueden ver una serie más de una serie más am, características del servidor PHP, o más bien del paquete PHP instalado. Pero lo que yo quería es que ustedes vieran nada más, es que sí, efectivamente ya tenemos instalado PHP en nuestro servidor. Esto que me arroja a mí, pues que ya tengo mi LAMP completo y ya puedo en un momento dado, si es que así lo necesito yo, ya puedo yo instalar alguna aplicación web aquí en este servidor, sin problema, ¿eh? Es más, incluso si yo tuviera un servidor y dentro de ese servidor tengo estoy hablando de un servidor físico, tengo virtualizado otro servidor, un servidor CentOS, lo puedo hacer perfectamente así como ustedes lo están viendo, ¿eh? Así como ustedes lo están viendo. Por ahí alguien, no sé si ya hayan escuchado este término, la virtualización de servidores. Es esto, dentro de un servidor físico grandote, tengo varios servidores lógicos instalados como el que yo tengo. Y vean ustedes que desde una máquina cualquiera puedo, puedo, este, puedo acceder a ese servidor virtual, ¿sale? Y este servidor virtual ya me podría dar soporte perfectamente sobre una aplicación web, la que yo, casi la que yo quisiera, ¿no? Siempre y cuando obviamente esté basado en una tecnología LAMP, o sea, Linux, Apache, MySQL y PHP. Ya algunos drivers o controladores como de Java, JavaScript y demás, pues probablemente tengan la necesidad de instalarlos, pero lo que es HTML, CSS y PHP ya corre aquí, ya corren aquí, en este servidor CentOS. ¿Alguna duda hasta aquí, jovencitos todos? Voy a parar tantito, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, entonces dice, a ver, estamos hablando de los sistemas operativos y lo que vamos a hacer es la gestión de almacenamiento con LVM. Ahorita vamos a ver de qué son estas siglas, pero recordemos que LVM es el sistema de archivos que me va a permitir ir anexando tantos volúmenes como yo necesite de acuerdo a mi crecimiento, ¿sí? De acuerdo al crecimiento que deba de tener mi servidor. Me dice, a ver, la gestión de almacenamiento con LVM. Son varias diapositivas, pero yo espero que ahorita terminemos en esta hora que nos resta. Bueno, en esta de menos de una hora que nos resta. Dice, la gestión de almacenamiento es otra de las competencias fundamentales que todo administrador de sistema Linux debe desarrollar. Esta actividad involucra una serie de tareas, entre las que destacan la planificación del almacenamiento, agregar y eliminar discos duros, el particionamiento de discos, que ahorita lo vamos a hacer, la creación del sistema de archivos, que también lo vamos a estar afectando, el montaje de las particiones y el monitoreo del estado de almacenamiento. Eh, ¿Cómo se hace la gestión del almacenamiento con LVM? Dice, es importante señalar que al hablar del almacenamiento del sistema nos referimos al conjunto de discos duros, ya sea estos físicos o virtuales. Ahorita vamos a ver que hay de dos maneras. Hay volúmenes físicos y volúmenes virtuales instalados en el mismo sistema y que el reto más grande que enfrenta el administrador del sistema consiste en determinar las dimensiones adecuadas del almacenamiento, de manera tal que los requisitos para cada implementación se satisfagan de manera eficaz. Y esto respondería a dos preguntas. ¿Cuántos discos duros debemos de tener? ¿Sale? ¿Y cuántas particiones deberá contener cada disco duro? Esto es un reto, como dice aquí, bastante importante, jovencitos, porque a veces nosotros hacemos una planificación, bueno,
Para la empresa como la tenemos, pues mi servidor no solamente debe de tener tantos discos duros, a lo mejor uno de, no sé, de unos 2 teras y que tenga unas 4 particiones para que cada partición corresponda a cada una de las unidades organizacionales de mi empresa. Pero ¿qué pasa si la empresa crece en número o crece en tamaño? Entonces ya los discos llegan a ser insuficientes, ¿sale? Y a lo mejor las particiones también. Por eso dice la instalación de CentOS Linux básicamente consiste en copiar desde el medio de instalación una serie de archivos y directorios hacia uno o varios discos duros instalados en el sistema, mientras que los archivos pueden ser de distintos tipos, ya sea binarios, ejecutables o de texto. Los directorios son contenedores que permiten organizar dichos archivos. Recordemos que, bueno, CentOS Linux lo que pasó es que cuando nosotros lo instalamos, instaló una serie de una estructura de archivos, una estructura de directorios, perdón, y dentro de esos directorios, como ustedes lo han visto, pues se manejan varias carpetas y también varios archivos que nos permiten hacer todo, configuración de usuarios, configuración de servicios, de paquetes, etcétera. Sin embargo, dice como parte del proceso de instalación y previo a que los archivos y directorios sean copiados hacia el disco duro, este último debe ser inicializado. ¿Cuál? Pues el sistema de archivos, ¿sale? El proceso de inicialización de un disco duro básicamente consiste en 2 pasos: el particionamiento del disco duro y la creación del sistema de archivos, también conocido como formateo, ¿vale? Ahorita vamos a ver que cómo podemos agregar un nuevo disco duro y cómo podemos formatear ese disco duro. El particionamiento del disco duro dice consiste, como su nombre lo indica, en crear divisiones en el disco a las cuales se les conoce comúnmente como particiones. A ver, pregunta, ¿ustedes ya han particionado su disco en algún momento? ¿Han tenido la oportunidad o la necesidad de particionar su disco porque a lo mejor una parte la van a dejar para el sistema Windows y otra parte la van a poner como almacenamiento? ¿O no? Nunca han hecho eso. Pregunta. ¿Sí? ¿También? Ok, perfecto. Eso lo pueden hacer. Ok, gracias, Monse. Eso lo pueden hacer desde el manejador de discos duros. Ahí, por ahí, hay en Windows y sobre todo en Windows 10, hay una aplicación que nos permite manejar nuestros discos duros de una manera muy expedita, ¿sale? Muy fácil. Y puedes ahí crear varias particiones dependiendo cuánta capacidad tiene tu disco duro y cuánta capacidad vas a asignarle a esa nueva partición. Dice también algo importante que debemos de tener en cuenta es que existen 2 tipos de particiones de disco, las primarias y las extendidas. Casi siempre la primaria es para su disco, digo, perdón, para su sistema de archivos de su sistema operativo, valga la redundancia, y la extendida es cuando pues quieres tener más unidades de almacenamiento, unidades lógicas de almacenamiento. Por razones inherentes a la arquitectura del sistema operativo, un disco duro solo puede contener hasta 4 particiones primarias, las cuales dice, perdón, podemos considerar como particiones físicas. Por otro lado, se pueden crear n particiones lógicas, pero para ello es necesario crear una partición extendida, como lo vamos también a ver. El particionamiento del disco es indispensable, ya que para poder leer y escribir en el mismo es necesario contar con una estructura de archivos, a la cual se le conoce como sistema de archivos o file system, ¿vale? Este sistema de archivos solo se puede crear si existe al menos una partición en el disco o discos instalados. Como nosotros vamos a ver, al menos en CentOS Linux, cuando tú instalas, necesariamente se crean 2 particiones, una root y una swap. La root es donde van a estar todos los archivos que se van a estar instalando, configurando y demás, e incluso donde se van a almacenar los archivos de trabajo de los usuarios. Y la swap es donde es la que tiene reservada el sistema por sí mismo para actualizaciones y demás del mismo, el sistema operativo.
Es importante señalar, dice que existen diferentes sistemas de archivos disponibles en GNU Linux, perdón, y que cada uno de ellos ofrece diferentes prestaciones en términos de rendimiento y seguridad. En el caso particular de CentOS 8, el sistema de archivos por defecto es XFS. A ver, el sistema de formateo que por default es el que se ocupa en CentOS Linux es de tipo XFS. Mi pregunta, ¿cuál es el sistema de archivos? ¿Cuál es el tipo de sistema de archivos que se ocupa para Windows 10? Alguien que me lo diga. ¿Cuál es el tipo de sistema de archivos que se ocupa para Windows 10? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el tipo de sistema de archivos que se ocupa para Windows 10? ¿Han oído hablar de formateo NTFS y FAT32? Ok. El que es, gracias. El que se ocupa para Windows 10 es NTFS. ¿Sale? Es NTFS. Y todavía para Windows 7, hasta Windows 7 era FAT32. ¿Sale? Pero ahora, bueno, o FAT32 o NTFS, pero digo, el que era por default era FAT32. ¿Cuál es la diferencia entre NTFS y FAT32? Es la capacidad que se tiene de manejo, del tamaño de manejo de archivos. Por eso ya no es FAT32. Ahora ya casi todos los sistemas, de hecho todos los sistemas de Windows es NTFS, ¿sale? En el caso de CentOS Linux es XFS, el sistema de... Una pregunta dice que los usuarios de sistemas Linux hacen con frecuencia es, ¿cuántas particiones debo crear en el disco duro? La respuesta más simple es que se requiere como mínimo una partición primaria para realizar la instalación del sistema operativo. Sin embargo, por cuestiones de eficiencia y seguridad, se recomienda al menos crear 3 particiones. La primera partición será utilizada para instalar el sistema de arranque de Linux, que es lo que les decía, es el famoso boot, en este caso, perdón, así como el kernel. Dice, esta partición se lleva el nombre de boot. La segunda partición se utilizará para realizar la instalación de todos los archivos y directorios del sistema. Evidentemente, esta es la partición de mayor tamaño y lleva el nombre de raíz o root, ¿sale? Que dice que debe entenderse como partición raíz, es la partición root o primaria, ¿sale? La partición raíz. Y por último, dice, la tercera partición es una participación especial, la cual no lleva nombre, pero se le conoce como participación swap, que es lo que les comentaba, o es el espacio de intercambio. Permítanme un segundito, no me... dice, es importante aclarar que la partición swap es utilizada directamente por el sistema operativo y se considera como un potencial de memoria RAM del sistema. Es decir, esta partición, nosotros no la tenemos a disposición de nosotros. La maneja el sistema operativo como una parte de memoria secundaria, perdón, de memoria, sí, secundaria, pero como si fuera una memoria de acceso aleatorio. Dice, si ejecutas el comando free, puedes observar cuál es el consumo de memoria RAM física y cuál es el consumo de memoria RAM virtual o memoria de intercambio, que esa es la parte swap. ¿Mm? Bueno, aquí les doy les pongo ahí, este no es mío, como se puede ver, esta pequeña tabla no es mía propiamente, no es de mi autoría, pero nos da una visión mejor de qué se refieren estas 3 particiones. Se las dejo para cultura general simplemente. Y dice, ahora sí, a manera de ejemplo y con la finalidad de demostrar la importancia de la gestión del almacenamiento, consideremos la explicación de las particiones que se muestran en la tabla anterior. Resuelve evidentemente que la cantidad de espacio necesario en la partición raíz depende completamente del uso que se vaya a dar al servidor, ya que no es lo mismo instalar un servidor de base de datos, una plataforma educativa o un servidor DNS. No es lo mismo, o sea, por ejemplo, un servidor DNS solamente va a contener las tablas de los usuarios y también las tablas que va a estar resolviendo, perdón,
los nombres de dominio. Por lo tanto, el servidor va a quedar mucho más ligero que a lo mejor una base de datos donde sí vas a manejar muchos archivos, o incluso una plataforma educativa que ahí sí va a estar muchísimo más pesada, porque no solamente son las bases de datos de los usuarios, sino también son todos los contenedores por ejemplo, de documentos, de archivos multimedios, etcétera, ¿no? Entonces, esto es diferente, no es, insisto, no es lo mismo preparar un servidor para un DNS, que puede ser muy ligero, que puede ser con una estructura, si bien robusta, pero muy light, no nada pesado, a una plataforma educativa donde ahí estás en el entendido de que, por ejemplo, a lo mejor deberás de contar con un servicio streaming de compartición de video, vas a necesitar muchas bases de datos, vas a necesitar un alto rendimiento, incluso de ancho de banda, por ejemplo, porque pues tienes muchas llamadas, ¿no? Muchos queries de muchos lados, o sea, no solamente de un usuario, sino de muchos usuarios recurrentes, ¿sale? Entonces, evidentemente dice, conforme pasa el tiempo, la base de datos crecerá, así como la cantidad de archivos contenidos en la plataforma educativa. Dice, y en caso de no tener espacio suficiente para continuar creciendo, tú como administrador del sistema te estarás enfrentando a un problema relativamente grave y potencialmente peligroso en términos de la disponibilidad del sistema. ¿Qué pasaría si mi plataforma educativa crece tanto que de repente ya no le puedo, ya no puede almacenar más archivos, o ya no puedo dar de alta más usuarios, más cuentas de usuario? Pues evidentemente va a colapsar, ¿sale? O sea, va a llegar un punto en que va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo trabajar con estas condiciones, necesitas instalar mayor capacidad de almacenamiento físico, ¿eh? Estoy hablando físico. Dicho lo anterior, y en lo que se refiere a CentOS Linux, la gestión o administración del almacenamiento se realiza mediante el sistema de administración de volúmenes lógicos, mejor conocido como LVM por sus siglas, ¿sale? Que sería Logical Volume Management, o administrador de volúmenes lógicos, administración de volúmenes lógicos. Logical Volume Management, o administración de volúmenes lógicos, así como un conjunto de herramientas complementarias como son, por ejemplo, FDisk y MKFS. Es importante señalar que LVM es una capa de software que permite abstraer las características del almacenamiento físico. ¿Qué quiere decir con eso? Que no está sujeto a que sea una plataforma o una tecnología en particular. Se puede implementar mientras tengas CentOS como tu sistema operativo, lo puedes implementar en cualquier dispositivo, o más bien en cualquier servidor físico, sea muy grande o sea pequeño. ¿Sale? Lo puedes hacer. Puedes tener un sistema LVM. Bueno, ya, a ver cómo estamos aquí. Déjenme. Dice, la gestión del almacenamiento mediante LVM entonces ofrece múltiples ventajas, siendo algunas de las principales su flexibilidad. Mediante LVM modificar la capacidad de almacenamiento del sistema, ya que LVM permite agregar o eliminar discos duros conforme sea requerido. ¿Vale? Es decir, tú puedes meter un nuevo volumen físico y particionarlo en tantos volúmenes lógicos como lo necesites. Y si en un momento dado ya no necesitas algunos de esos volúmenes lógicos, pues simplemente los eliminas. O incluso si ya de repente en tu servidor, en el cual tienes montados N cantidad de discos físicos, ya de repente ya no lo requieres a esa capacidad, también los puedes eliminar sin que se vea afectado, o sea, sin que tengas que hacer un formateo de todo el sistema. Eso sería catastrófico, ¿no? En muchos casos. Bueno, pues con LVM lo puedes hacer, quitar y poner discos duros a voluntad.
Redimensionamiento. Aunque las particiones, dice, siguen siendo necesarias, LVM utiliza el concepto de volumen lógico, siendo redimensionamiento dinámico la principal cualidad de este tipo de volúmenes. ¿Qué quiere decir con redimensionamiento? En un momento dado tú puedes aprovechar ya sea el 100% del disco, un 40%, un 50%, un 60% y hacerlo crecer tanto como tú lo necesites. A ver, yo tengo dos discos de 10 teras, por lo tanto tengo 20 teras, pero resulta que yo no necesito, o en una primera etapa no necesito los 10 teras del segundo disco. Bueno, pues creo una partición de 5 teras nada más y entonces, bueno, pues esos son los 5 teras y conforme yo vaya creciendo, a lo mejor puedo ir dándole un tera más, un tera más, un tera más, hasta que yo ya tenga los 10 teras disponibles ocupados. A eso se refiere redimensionamiento. Y finalmente dice creación de instantáneas. Las instantáneas de volúmenes lógicos se pueden utilizar para generar copias de seguridad o para realizar pruebas de concepto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo tomar una, como se dice aquí, una instantánea de algún volumen lógico y ponerla completita, así, un clon o un espejo, pues, en otro servidor. ¿Sale? Es decir, es como si yo creara una imagen ISO de mi máquina y esa imagen ISO me la llevo a otro servidor y pum, la instalo tal cual como se encuentra en un primer servidor físico, perdón. ¿Sí? Me llevo todos los volúmenes lógicos y los instalo en otro servidor como si fuera una fotografía, un espejo. Bueno, pero antes de trabajar con el sistema LVM, dice, es necesario familiarizarnos con los siguientes conceptos. ¿Qué es un volumen físico? ¿A qué nos referimos con grupo de volúmenes? ¿Qué es un volumen lógico? Volumen físico, dice, en el contexto de LVM, un volumen físico es el nombre que se le da a los discos duros presentes en el sistema. Discos duros físicos. Es importante señalar que para que un disco duro pueda ser reconocido como un volumen físico, este debe de ser previamente inicializado y agregaría formateado. Ahora, nosotros vamos a saber cómo podemos inicializar un volumen, cómo lo podemos formatear, un nuevo volumen físico. Grupo de volúmenes, dice, como su nombre lo indica, un grupo de volúmenes es la agrupación bajo un mismo nombre de uno o más volúmenes físicos. Aquí hago un paréntesis, por default, CentOS ya te da un nombre de volumen. Es decir, él crea un volumen primario, un volumen primario, un grupo de volúmenes, perdón, de primario en tu sistema operativo y te da el nombre de ese grupo para que a él puedas anexar o quitar discos. Otra vez, CentOS ya te crea un grupo de volúmenes, ¿sale? Ya te lo crea, te da incluso el nombre de ese grupo de volúmenes y entonces tú ya puedes agregar a ese grupo de volumen, a ese grupo de volúmenes más volúmenes lógicos o físicos o quitarlos de ahí. La característica más importante de los grupos de volúmenes consiste en que una vez que son creados, es posible agregar o eliminar volúmenes físicos adicionales, logrando con ello modificar la capacidad total de almacenamiento de manera dinámica. Dale, una vez que ya creaste un volumen un grupo de volúmenes, perdón, puedes agregar un volumen o quitar un volumen, ¿sale? Es decir, puedes agregar un disco duro para hacerlo en palabras más entendibles o quitar un disco duro, ¿sale? Ya sea físico o lógico, bueno, en este caso físico. Y finalmente, ¿qué es un volumen lógico? Es un segmento o partición de un grupo de volúmenes. Es decir, yo puedo crear un volumen lógico, más bien más de un volumen lógico dentro de un volumen físico. Sí, yo puedo particionar mi disco duro físico en más de un volumen lógico. Sí, se pueden crear tantos volúmenes lógicos como sea necesario, tomando siempre en consideración la capacidad total del grupo de volúmenes. Es decir, si yo tengo 3 discos de un tera cada uno, pues nada más tengo 3 teras.
¿Cuántos volúmenes lógicos puede crear ahí? Pues tantos como me lo permita la capacidad de almacenamiento. La principal ventaja de los volúmenes lógicos es que pueden incrementar o disminuir su tamaño de manera dinámica y cualidad que recibe el nombre de, como se los decía hace ratito, redimensionamiento. Es decir, yo puedo hacer que mis volúmenes lógicos crezcan o decrezcan tanto como lo necesito. ¿Sale? Bueno. Ahora sí, vámonos a la parte práctica de todo este choro que acabo de decir. Vámonos a mi parte práctica, a la parte práctica. Aquí les voy a pedir de verdad su total, atención para que esto que vamos a hacer, quede perfectamente comprendido y no se vayan ustedes a equivocar. Sobre todas las cosas porque, digo, equivocarse sí puede, ¿cómo se llama? Sí puede, redundar en una pérdida incluso de todo su sistema operativo, ¿eh? De todo su sistema operativo. Entonces aquí mucho cuidado. Bueno, vamos a iniciar, ¿sale? Por favor, mucha atención. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, a través de una herramienta que se le conoce como LSBLK, me va a permitir ver cuál es el estatus de mis volúmenes dentro de mi sistema operativo. Otra vez, a través de la herramienta LSBLK voy a poder ver cuál es el estatus de mis volúmenes dentro de mi sistema, bueno, no solamente, más bien dentro de mi sistema de archivos de mi máquina, del servidor en este caso. Entonces, ¿cuál es el comando? Es sudo, porque es un comando de administrador, lsblk. Sudo lsblk. BLK. Me pide mi contraseña. Aquí me dice, ojo, fíjense, me dice que yo tengo solo un volumen físico. Tengo solamente un volumen físico, ¿sale? Que este volumen físico es de, si ustedes lo ven, es de 10 gigas. ¿Ya vieron? Este volumen físico es de 10 gigas, pero tengo dos volúmenes lógicos. SD1, que es la partición boot, que es de esa ya hablamos, y SDA2, que es mi partición, la partición raíz o root, ¿sale? Esta partición raíz tiene el total o bueno, tiene el 90% de mi disco duro, del disco duro que yo creé aquí. Y me dice aparte también que tengo dentro de este volumen, lógico SDA, tengo aquí dos sistemas, ¿ya vieron? Lo que es dos sistemas, no, dos grupos de volúmenes. El primero es root y el segundo es swap. El root es el que yo voy a estar, en el que yo voy a estar almacenando los archivos de sistema y también los archivos de mis usuarios, ¿sale? Los archivos como por ejemplo de bases de datos y todo esto. Por eso es la partición más grande. Tengo 8 gigas, ¿ya vieron? Tengo 8 gigas aquí en mi sistema, en este volumen perdón, en este grupo de volúmenes tengo yo 8 gigas. Y en el otro, que es swap, que es, digamos, la memoria RAM, la memoria RAM, la memoria virtual, que utiliza mi sistema de archivos Linux, en este caso, para poder hacer paginación de aplicaciones, para paginación de memoria. Pues, este es de 1 giga y es mi memoria swap, más bien es mi partición swap, ¿vale? Entonces, otra vez, tengo un solo volumen físico
particionado en dos, que es SDA1 y SDA2. El primero es para mi sistema, para mi kernel, para mi núcleo de mi Linux, por eso es la partición boot. Y el otro es la partición para mis archivos, ¿sale? Para mis volúmenes lógicos. Y tengo dos volúmenes, root y swap. Swap es el que va a manejar mi sistema de archivos para la memoria RAM virtual. Y root es para mi almacenamiento de todos mis archivos, ya sea de sistema, perdón, o de usuarios, o bases de datos, o aplicaciones, lo que sea. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo quiero, en un momento dado, aparte de esto, ver cuáles son los grupos de volúmenes con los que tengo, o sea, los que están presentes en mi sistema de archivos? ¿Cómo puedo saber en sudo cuáles son mis grupos de volúmenes que están presentes en mi sistema de archivos? Pues la herramienta es, o más bien el comando es sudo v de volumen, g de group, s de system. ¿Cuál es el grupo de volúmenes de mi sistema? Me dice que solo tengo un grupo de volúmenes, que es CL. Es CL, el nombre es CL. Me dice que tengo un physical volume o volumen físico que es, nada más tengo uno, pero tengo dos volúmenes lógicos. Ya lo vimos, que son estos dos. Tengo dos volúmenes lógicos y que el tamaño total del volumen es de 9, ¿qué? 9 gigas. De 9 gigas. Porque recordemos que la otra partición yo no la puedo ver. Yo no puedo ver esa otra partición, pues porque es de arranque, es mi kernel, ¿sale? Y tengo free 0 bytes, ¿sale? O sea, no tengo otro volumen disponible. Ahora, si quiero ver nada más la información de los volúmenes físicos, ¿cómo lo hago? Con sudo PVS, Physical Volume System, o sea, el sistema de volúmenes físicos. Y me dice que es SDA2. Más bien, la carpeta contenedora es SDA2. El nombre del volumen es SL otra vez. Y tengo 9 gigas disponibles ahí. Ahora, ¿cuáles son los volúmenes lógicos? Sudo Logical Volume System. Aquí sí me dice que tengo dos, root y swap. Root, recordemos que es el que va a estar almacenando los archivos de sistema, tanto como los archivos de aplicaciones y del usuario. Y swap, ese no está disponible, ese lo maneja el sistema operativo, como decíamos, como su memoria virtual RAM. ¿Sale? Su memoria virtual RAM. Ojalá no les esté haciendo más, no lo esté confundiendo más. Entonces, ¿cuáles son? Para conocer la generalidad de los volúmenes, o sea, del sistema de archivos más bien, es con sudo lsvlk. Si yo quiero conocer cuáles son los grupos de volúmenes presentes en mi sistema de archivos, con vgs. Si yo quiero conocer solamente los físicos, o sea, la información de los volúmenes físicos, con pvs. Si yo quiero conocer los lógicos, es con lvs. ¿Sale? Ahora sí, yo tengo en mi sistema de archivos, yo solamente tengo un disco duro físico de 10 gigas, pero ya no me es suficiente. O sea, ese va a ser el ejemplo. Ya estos 10 gigas ya no me es suficiente, necesito más gigas, necesito por lo menos otros 10. Entonces voy al mercado, me compro un disco duro de 10 gigas y voy a venir y se lo voy a instalar a mi máquina virtual, a mi máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues primero voy aquí a hacer un shutdown.
now, shut down now, para apagar mi máquina, para apagar la máquina. Shut down now, para apagar la máquina. Y la máquina se fue. Voy a presentar mi pantalla completa. Ya está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues esta es mi máquina, esta es la máquina con la que estoy trabajando, que dice CentOS 8. Bueno, pues a ver, ¿todos me están siguiendo, jovencitos? ¿Todos me están siguiendo aquí? Hola, ¿sí? Bueno, ok, gracias, Gustavo. Gracias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un nuevo volumen físico, voy a agregar un nuevo disco duro. Como les decía, esto que vamos a hacer ahorita en la máquina virtual es como si destapáramos mi servidor, le agregáramos un nuevo disco duro y entonces ya lo volviéramos a cerrar y entonces la máquina me va a reconocer ahora dos volúmenes físicos, dos volúmenes físicos. Me voy a ir aquí a configuración, aquí en almacenamiento. Vean ustedes que tengo, bueno, tenía el controlador IDE, que ya no tengo la conexión con el controlador IDE, pero solo tengo un volumen físico, ¿ya vieron? Solo tengo un volumen físico. ¿Cuál es este VDI? Este, ¿sale? Yo quiero agregar un nuevo volumen físico aquí. Insisto, es como si yo para mi servidor físico y metiera un nuevo disco duro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí en este que dice controlador SATA voy a dar un clic derecho y me aparece este pequeño menú contextual donde dice unidad óptica, disco duro y eliminar controlador. Lo que voy a hacer es darle clic sobre el iconito que dice agregar disco duro. Otra vez, clic derecho sobre el controlador SATA y me da un menú pequeño contextual que dice unidad óptica, disco duro y eliminar controlador. Voy a darle aquí donde dice agregar disco duro, que es la opción de en medio. Y aquí yo voy a crear un nuevo disco. Aquí lo dice, añadir un nuevo disco, añadir imagen de disco o crear un nuevo disco. Aquí le voy a decir, voy a crear un nuevo disco, crear un nuevo disco. Me dice que es un disco, que si es un disco virtual nuevo, lo es correcto. Que si va a ser reservado dinámicamente, también lo es. ¿De cuántos gigas? Yo les dije que íbamos a crear un disco duro de 10 gigas. Ahí está, 10 gigas. Te voy a aumentar 10 gigas. Y lo creo. ¿Sale? Aquí me dice que dentro de los que están atachados o ya configurados están estos tres. Pero aquí me dice que tiene otros que no están asignados a ninguna máquina virtual. Entre ellos el que acabo de crear, el que acabo de crear. Para mí ya hay más de uno, porque yo ya hice el ejercicio. Digo, siempre repaso el ejercicio antes de poder hacerlo con ustedes. Pero en el caso de ustedes, nada más les va a mostrar uno. Aquí donde dice Note Attached, seguramente solo les va a mostrar uno, que es el que acabamos de crear. Ah, bueno, ese lo seleccionamos aquí y aquí le decimos seleccionar, seleccionar. ¿Sale? El que dice no attached, o sea, no asignado, ese lo vamos a seleccionar y aquí le vamos a decir seleccionar. Y como ustedes ven ahora ya no nada más tiene este que es mi volumen anterior, sino que ahora me dice que ya tengo uno nuevo. Insisto, es como si yo destapara mi disco duro físico y le metiera un disco ahora de otros 10 gigas, de ahora otros 10 gigas. Una vez que ya hice esto, perdón, le doy clic aquí en aceptar. Y como ustedes pueden ver aquí en el almacenamiento,
En las características generales de esta nueva máquina, de esta máquina virtual, tengo ahora un SATA 0 de 10 gigas y un SATA 1 de otros 10 gigas. SATA 0 de 10 gigas y SATA 1 de otros 10 gigas. Y la voy a echar a andar. Uf. Ok. Um, para efectos de poder hacer bien mi práctica, nada más nos vamos a quedar ahorita hasta volver a mostrar toda la información, todo el resumen de los volúmenes de mis discos duros y digo, de mis volúmenes físicos y lógicos. Nada más hasta ahí, porque si me sigo con la práctica, uno, no me tengo que ir muy rápido y dos, no voy a tener la oportunidad de estarles explicando a qué hace referencia cada uno de los, cada uno de los comandos que vamos a estar ingresando. Entonces, por favor, en esta práctica nos vamos a quedar ahorita nada más hasta que yo les muestre que en realidad ya hay otro volumen físico, que CentOS ya lo reconoció, este nuevo volumen físico, y hasta ahí nos quedamos, porque si no, insisto, va a ser una práctica demasiado rápida y sin mucho margen de poder explicarles a qué estoy haciendo referencia. Bueno, me voy a meter como I. Jiménez, otra vez como mi administrador. Ya estoy aquí y ahora sí voy a hacer un sudo, otra vez sudo ls blk para que me muestre el resumen general de todos mis volúmenes físicos y lógicos. Ingreso mi contraseña. Y vean, me dice que tengo un SDA, que es mi disco, mi volumen físico primario de 10 gigas, y tengo ahora un SDB. ¿Ya vieron? Ya tengo un SDB que tiene otros 10 gigas también. Pero si ustedes ven en tengo toda una estructura de archivos y aquí no tengo nada. Es como si ni siquiera todavía lo hubiera formateado. ¿Sí? Es decir, es que ya tengo el disco ahí, ya lo tengo físicamente, pero todavía no lo formateo. Todavía no le asigno ningún sistema de archivos, todavía no le hago nada. ¿Sale? ¿Ya se dieron cuenta, jovencitos? ¿Sí jaló bien? Quienes van siguiéndome la práctica, dice Gustavo, sí. Ajá, sí, sí, así es. Me metí a ajustes, almacenamiento, clic derecho sobre disco SATA y ahí le puse a crear disco duro o algo así, agregar disco duro. Bueno, ya todo lo que ustedes vieron que hice. Bueno, le vamos a dejar hasta ahí, jóvenes. Ya de hecho son 12 para según yo son 12 para las 11. Entonces, la vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Am, a partir del día miércoles, yo ya me voy a empezar a presentar físicamente en la escuela. Ustedes todavía no sé, y eso no nos lo han dicho nuestras autoridades. Bueno, ya hasta aquí voy a dejar el video, perdón.